Dado lo que sucede hoy en día en redes sociales, que pone a prueba nuestros traumas, es mi derecho a contar mi propia historia. Hace un par de años trabajé como asistente de archivo en Nickelodeon. Mi trabajo era bastante sencillo: revisar, catalogar y archivar cintas viejas de animaciones, comerciales y episodios que nunca salieron al aire. Tenía acceso a una bodega enorme llena de cintas VHS, cintas beta y algunos DVDs internos que usaban los animadores para previsualizar capítulos antes de mandarlos a la edición final. Entre esas cintas había muchas cosas curiosas: comerciales cancelados, intros alternativas, y algunos episodios que simplemente nunca vieron la luz. Nunca olvidaré el día en que encontré esa cinta. La que cambiaría mi vida para siempre. Era una tarde aburrida de agosto. Me habían asignado revisar un lote de cintas de Bob Esponja. La mayoría eran grabaciones de pruebas de animación y doblaje, pero entre ellas había una cinta que no tenía etiqueta, solo un pedazo de cinta roja con marcador negro que decía MRS. Puff Madness. Me pareció raro, porque normalmente las pruebas internas tenían números de producción o códigos. Esta no. La cinta era un VHS polvoriento, con signos de desgaste. Aún así, la conecté a uno de los televisores de la sala de revisión. Apenas presioné play, la pantalla parpadeó varias veces y apareció el clásico logo de Nickelodeon, pero distorsionado. El audio tenía un zumbido agudo, y el logo se veía derretido, como si estuviera goteando. Después de eso, apareció el título en blanco y negro: MRS. Puff Madness o la locura de la señora Puff. No había música alegre. No había la estática de burbujas, solo un silencio seco y un ruido de fondo, como si alguien respirara cerca del micrófono. La escena comenzó con Bob Esponja llegando feliz a la escuela de botes de la señora Puff. Pero la animación no se veía bien, había algo apagado en los colores. Todo tenía un filtro grisáceo y los movimientos eran más lentos, como si hubieran bajado los cuadros por segundo. Bob entraba al salón, pero no decía nada. Ni siquiera sonreía. Solo miraba a su alrededor con los ojos abiertos de par en par. El salón estaba vacío, sin alumnos, sin sonido, solo el tic-tac de un reloj. De pronto, la puerta de la oficina se abrió lentamente y la señora Puff salió. Su aspecto no era el de siempre. Tenía los ojos inyectados en sangre, las ojeras marcadas y una sonrisa extraña, forzada. Su voz, cuando habló, me aterró un poco. Buenos días, Bob. La voz no era la de siempre. Era mucho más baja, ronca, y casi con molestia verdadera. No sonaba como doblaje. Sonaba como alguien de verdad hablando por un micrófono barato. No le di importancia y seguí viendo. Puff llevó a Bob Esponja a un bote, pero no era la misma pista de simulación de siempre. Este estaba cubierto con correas de cuero, como si fuera una camilla de hospital. Bob parecía confundido, pero no hablaba. Solo respiraba fuerte. La cámara se acercó al rostro de Puff. Su expresión cambió completamente. Dejó de sonreír y su cara se deformó en una mezcla de furia y locura. Sus ojos temblaban. Su cabeza giró ligeramente de manera inhumana, como si sus huesos crujieran. Hoy será tu última lección, Bob. La animación se volvió más realista. Los trazos dejaban de parecer caricatura. Los dientes de Puff parecían humanos. Las texturas de su cara tenían sombras que no correspondían a una serie infantil. La cámara dio un giro repentino. Bob ya estaba amarrado al bote, con los ojos llorosos y la boca abierta como si gritara, pero no se escuchaba ningún sonido. Solo un pitido agudo, constante. De pronto, el bote arrancó a toda velocidad por un camino oscuro. No había agua, ni calles, ni fondo marino, solo un túnel negro que parecía no tener fin. Puff estaba en el asiento del instructor, pero no tenía su forma de pez globo, se veía como una silueta humanoide deformada. Cada segundo la imagen se distorsionaba más. A veces Puff parecía tener brazos largos y retorcidos. Otras veces desaparecía por completo y solo quedaba Bob respirando desesperado. El pitido agudo se volvió un sonido metálico, como si alguien golpeara un cuchillo contra acero. En un momento, el túnel se cerró de golpe y se escuchó un impacto brutal. La pantalla se volvió negra. Pero el audio continuó. Se escuchaba un crujido húmedo, como huesos y carne.
Bob comenzó a gritar, esta vez sí, con una voz muy real, no era la voz del actor de doblaje. Era un grito desesperado, un grito que no olvidaré jamás. Después de unos segundos, la imagen regresó. La cámara estaba enfocada en la sala de clases otra vez. Pero ahora el salón estaba cubierto de sangre. Bob Esponja estaba tirado en el suelo, desfigurado, con los ojos negros, él ya estaba muerto, la señora Puff estaba sentada en su escritorio, riendo, pero no como caricatura. Su risa sonaba aún más enferma, como la de una persona perdiendo la razón. Finalmente, libre, su rostro comenzó a distorsionarse como si estuviera derritiéndose, y la imagen empezó a temblar violentamente. Apareció un texto en pantalla, escrito con una tipografía temblorosa, como hecha a mano. Esto no es una lección de manejo. Es una lección de muerte. Acto seguido, la pantalla se llenó de flashes de imágenes rápidas. Un primer plano del rostro de Puff, sangrando, un bote volcado cubierto de sangre y en llamas, el rostro de Bob derretido, como si se estuviera descomponiendo, una figura humana de espaldas, colgando de un gancho, el sonido de fondo era un chillido metálico constante. No sé cómo lo describiría, era como si te clavaran agujas directamente en los oídos. Cuando el episodio terminó, la cinta se rebobinó sola y el televisor se apagó. Eso jamás había pasado con ninguno de los VHS del archivo. Intenté expulsarla, pero estaba atascada. Cuando logré sacarla, noté que el plástico estaba caliente, como si hubiese estado ardiendo. Llevé la cinta al supervisor, pero cuando volví con él a la sala, la televisión ya no estaba encendida, y el VHS no corría. Revisamos todo el archivo y no había ningún registro de un episodio llamado MRS. Puff Madness. Ni en listas de producción, ni en borradores, ni en notas internas. Era como si nunca hubiese existido. Esa misma noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba ese pitido metálico y la risa enferma de Puff. Soñaba con la cara de Bob retorcida y con Puff mirándome directamente a través de la pantalla. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia a Nickelodeon, nadie me preguntó por qué. Algunos decían que varios antes que yo también habían dejado el puesto sin explicación. Con el tiempo intenté convencerme de que fue una broma interna. Un corto hecho por animadores aburridos. Pero, no, lo que vi no pudo haber sido animación normal. Había una maldad cruda en esas imágenes. Algo que no se podía fingir. He intentado olvidarlo. Han pasado años. Pero cada tanto recibo correos anónimos, con archivos adjuntos que tienen nombres parecidos, nunca los abro. Pero sé que un día, alguien más lo hará. Y cuando eso pase, comprenderán por qué renuncié. Algunos rumores internos de Nickelodeon decían que ciertos animadores tenían libertad para crear episodios privados para reírse o experimentar. Pero este no era uno de esos. Nadie quería hablar de Puff Madness. Era un nombre prohibido en los pasillos. Ahora escribo esto y doy mi testimonio y lo subo a internet para que la gente lo vea y no me tomen por loco.